incluían, por ejemplo, las historias, de la literatura griega, cómo veían la cuestión de la poesía lírica, ¿no? Yo estuve buscando, tenía en mi casa la de Cantarela, que no sé dónde la tendré, ese es el punto, pero la pueden bajar. Ustedes escucharon seguramente hablar de distintas historias de la literatura. Hay una que se pueden bajar, que yo me la bajé, por cierto, y es la de Alvin Levski. ¿Escucharon hablar de la historia de la literatura griega de Alvin Levski? Seguramente Pablo se lo recordaba. ¿Le mencionó? No, al menos no me acuerdo. ¿No te acordás? No. Esa se la pueden bajar, que era la que nosotros usábamos cuando estudiábamos. Está editada por Gredos, es del año, se imaginan ustedes, del año 69, está reeditada en el 89 y está, yo se los escribo ahora, la de Cantarella. Y por supuesto que cuando estas son bastante generales, son como para que uno tenga como una idea, ¿no? No es algo sumamente sesudo, ¿no? Pero sí ciertas ideas. Y después me encontré una poesía arcaica griega, que también me la bajé, que es del año 2018. Se nota que los mexicanos vienen haciendo varios tomos, y esta es poesía parinética, poesía arcaica griega, poesía parinética, es decir, de exhortación, guerrera, política, qué sé yo. Y el autor es, lo pongo acá, Berruecos Frank, ¿no? Del año 2018, ¿sí? Esta que yo les digo de Alvin Levski es un librazo, así, un mamotreto rojo, ¿no? Editado por Gredos, que eso está en el instituto, y la de Cantarella. También, todas estas me las bajé, yo dije, uy, a ver si está la de Levski, que era la que uno fundamentalmente te mandaban los profes a consultar. ¿Y por qué me dio empecé con este problema? Porque dije, está bien esto, pensando en lo que hace Horacio, ¿no? Pensando en esto que hace Horacio, esta separación que nosotros hemos visto en el establecimiento del canon, ¿no? Que primero habla del jambo, que habla de la elegía, por lo menos mencionando el tipo de verso, mencionando por supuesto cuáles son los contenidos. Y ahora, en estos últimos versos que yo les anticipé el otro día, Horacio habla específicamente de lo que nosotros podemos considerar la poesía lírica. Y uno dice que lo otro no entra dentro de lo lírico. Porque ¿qué entendemos por lírica? Este es el punto, ¿no? ¿Qué entendemos por lírica? Y entonces, es algo que evidentemente Levski también pensaba en esto, ¿no? De algún lado viene esta problemática que uno empieza a pergeñar. Y a mí hay algo que me interesó bastante, hay un capítulo dentro de la historia de la literatura de Levski, que sea así, historia de la literatura griega, no tiene demasiados secretos, un capítulo larguísimo que está dedicado a la lírica arcaica griega. Y está por la página 130 y tantos para que ustedes puedan comenzar. ¿La encontraste? ¿Te lo podés bajar? Está en un libro que dice Homosexuality in Greece and Rome. A ver. Pero mirá que yo me lo bajé de Ritgen, sí, pero eso lo podés encontrar, está editada por Rosada, la historia de la literatura griega de Cantarella, en 2 tomos. Si van a Ritgen, se lo bajan, Cantarella en la historia de la literatura del mundo, una cosa así por el estilo.
Y bueno, como les decía, Leschy pone el acento en lo cultural. Y a mí me pareció interesante esto. Y recuerda lo que dice el piano, ¿no es cierto? Que seguramente los que tienen varios griegos por ahí y con los profes que han o están cursando, bueno, uno piensa, por ejemplo, en Píndaro, ¿no? El peán pindárico. Y algo que también señala Leschy, que me parece interesante, es la relación con la Ilíada. Él dice, vamos a los poemas homéricos y nos encontramos con un sinnúmero de ejemplos. ¿En relación con qué? Con esta poesía que está ligada a la vida cotidiana, a la vida, a la muerte, dice Leschy, al himeneo, al matrimonio, al lamento por los muertos, que es el treno, ¿no? Los cantos que acompañan al trabajo, los cantos populares, y cómo determinados poetas toman esos cantos populares, pensando, por ejemplo, en los epitalámios de Safo, ¿no? Y luego dice Leschy, esto por supuesto en una etapa sumamente arcaica, donde le pone especial interés en la cuestión de la oralidad. También Berrueco Frank comienza con esto, con la cuestión de la oralidad. Y después van a ver que en cuanto a la poesía didáctica, lo mismo sugiere otro autor que ya se los voy a mencionar. Una primera etapa que está ligada estrictamente a la oralidad. Es durante el helenismo, es decir, este periodo alejandrino que sistematiza en el siglo III a.C. todo lo producido anteriormente, es ahí, dice Leschy, que se afianza la expresión lyrikos, recién durante el helenismo, ¿sí? Así que miren ustedes, ¿no? No es anterior, entonces nosotros nos ponemos a pensar, bueno, pero existía la poesía lírica propiamente dicha, y si nosotros pensamos que es lo lírico, era lo que decíamos el otro día, es el canto acompañado de la lira, el canto al son de la lira, y es durante el helenismo que se establece el canon de los 9 poetas líricos que por allí ustedes escucharon hablar de ellos. Eso es típicamente alejandrino y se hace la diferencia entre lo que es la lírica monódica, es decir, el canto de uno solo, y la lírica coral, ¿no? Esa también es otra instancia de posible clasificación. Y pienso en estos versos con los que remata este canon Horacio, pensando que él también, y ojalá tengamos tiempo de hacerlo, él también tiene un ejemplo de lírica coral, a pedido, por supuesto, que es el famoso Carmen Saeculare, ese poema que a pedido, evidentemente, de la casa imperial, si quieren ustedes decirlo, de la casa del príncipe, se hace como motivo, en estrofa sáfica, se hace como motivo de lo que para Augusto fue la vuelta de la Edad de Oro. Y durante todas estas ceremonias que se llevaron a cabo durante varios días, se canta oralmente y se canta en forma coral, el Carmen Saeculare. Entonces, los 9 líricos, ¿qué importa? Alceo, Safo y Anacreonte, que hacen lírica monódica, y los que hacen lírica coral, Alcman, Estesícoro, Líbico, Simónides, Baquílides y Píndaro. Es decir, ahí están los 9 poetas líricos canónicos. Y lo que insiste mucho Leschy es en esta cuestión de los instrumentos musicales que se utilizan para estas producciones líricas, dicha de una manera muy laxa. Entonces, habla de los instrumentos de cuerda, habla de los instrumentos de viento. ¿Se acuerdan que yo les dije que en la poética aristotélica Aristóteles habla
de la poesía aulódica, que es la poesía tocada con la flauta, o la poesía citaródica, la que se utiliza la cítara. Yo después traje algunas imágenes para que veamos algunos de estos instrumentos. Lo que pareciera ser que, la lírica coral utilizaba la flauta, utilizaba instrumentos de cuerda. En el canto individual, por ejemplo, la flauta, que es el auló, se lo utiliza para la elegía. El chambo utilizaba instrumentos de cuerda. Y Jenofonte esto lo señala Leski, dice: también he escuchado tetrámetros trocaicos con flauta. Recuerden ustedes que dijimos el otro día que el chambo es metro, que viene métrico. Este es el chambo. ¿Y cuál es el trocaico? El troqueo. Al revés, es decir, largo breve. Por lo cual, la poesía yámbica es también poesía trocaica, ¿no? Porque a veces los ritmos también se dan vuelta. Y lo que señala justamente Leski es también como una suerte de competencia entre la cítara y el aulós. Y que la lira, dice Leski, es un instrumento mucho más aristocrático. La lira es un instrumento mucho más aristocrático. Y que advertimos, o que se puede advertir, una competencia cultural. Y acá, en parte, podemos terminar con esto que nos resulta sumamente difícil. Fíjense que Horacio habla de la musa, no señala cuál es esta musa, ¿no? Podemos pensar que es la musa de la lírica. Yo les puse después alguna notita, ven que puse el número 18. Es muy simple, dice: la musa consagró, entregó, dio, ¿no? A las cuerdas de la lira. Ese filibus que tenemos ahí, hay una nota abajo que pueden encontrar dos formas diferentes de enunciado para esta palabra, que puede referirse tanto a la lira como a las cuerdas, ¿sí? Es decir, por metonimia, entendiendo la lira. ¿Y qué es lo que le consagró? ¿Qué es lo que le entregó? Justamente el contenido de esa poesía. ¿Cuál es el contenido de esa poesía? Fíjense que muy simple, porque este es el verbo do. Recordemos que el verbo do tiene un régimen de objeto directo e indirecto, ¿no es cierto? Entonces, todo lo demás es el objeto indirecto. Directo, quiero decir. Solamente filibus es el indirecto. ¿Y qué dice? Le consagró a los dioses. Observen ustedes que utiliza divos, que es una forma arcaica, es una forma arcaizante en lugar de dios, ¿no es cierto? Y a los hijos de los dioses. Y a los hijos de los dioses. A los dioses y a los hijos de los dioses. Muy simple, por supuesto. Y con lo cual, yo les puse abajo la nota, podemos pensar en una poesía hipnódica, una poesía hímnica, ¿no? Consagrada a los dioses. Por supuesto que se trata de una poesía que lo que busca es la epifanía del Dios. Y luego nos encontramos también con otro tipo de prácticas líricas, que es, por ejemplo, la del púgil vencedor, como dice ahí, ¿no es cierto? Pensemos no solamente en el canto coral, también esta puede ser un tipo de poesía parenética, ¿no es cierto?, de exhortación. Píndaro, fundamentalmente. Ahora uno está pensando cuáles son los modelos. Ahora yo después, que seguí trabajando con ese largo capítulo de Leski, él habla del canto léctrico, del canto de Lesbos, en donde recuerda fundamentalmente a Alceo y a Safo, los dos sumamente aristocráticos, como dice Leski, ¿sí? Y que están asociados evidentemente a la lírica, ¿no? Algunos, miren,
Por supuesto, Leschy agrega la figura de Terpandro, que es quizás anterior a Alceo y a Safo, y se dice que Terpandro es el inventor de la lira de 7 cuerdas, que ya conocían los trepenses. Hablar de Alceo y de Safo es hablar de los antecedentes fundamentales de Horacio, por supuesto que también de Safo, también de Catulo, ¿no? Este otro que yo les decía es Terpandro. ¿Qué más nos dice acá el texto de Horacio? Nos habla de el púgil vencedor y dice, y el caballo primero en el certamen. Es muy simple, como ustedes pueden ver, no hay mucho más que agregar. También nos recuerda la poesía pindárica de los vencedores en los juegos, ¿no es cierto? Como decíamos el otro día. Y este último hexámetro tiene como núcleo, ¿no es cierto?, a ese infinitivo referre, ¿sí? A ese infinitivo referre, por supuesto, un infinitivo presente activo de este compuesto de fero que es refero, ¿no? Y a su vez esto es evidentemente una construcción de infinitivo objetivo que está modificando a Dede, y a su vez nos encontramos con objetos directos del referre, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos núcleos? Por un lado, curas, las preocupaciones de quienes, de los jóvenes, que puede ser por ejemplo el amor, y acá lo último que encontramos es esto de los vinos liberadores, ¿no? Es muy interesante que utiliza ese adjetivo liberum. Por supuesto que el sustantivo vinum es un sustantivo neutro, es un neutro plural, pero lo más interesante es esto de que en liberum tenemos, ¿no? El nombre del dios Baco, ¿no? El antiguo nombre del dios Baco, que es Liber, precisamente porque es un dios de liberación, ¿no es cierto? Orgiástico, expansivo, donde los vínculos no existen, ¿no es cierto? Donde no hay límites. Y esto es algo que Leschy dice que también entre los motivos más primitivos de la lírica se encuentran estos dos motivos: el del amor, el de las preocupaciones humanas y el vino. Y aún alguien como Arquíloco, que el propio Horacio lo une a la poesía yámbica, también ha tratado Arquíloco poesía en donde el vino y el amor y las preocupaciones humanas estaban en su poesía. ¿Qué otras cositas por ahí que me parecieron interesantes para que ustedes agreguen? Que Safo representa el canto levio, monódico, con lira, pero que también, por ejemplo, si pensamos, en los epitalamios, podemos pensar también en una poesía de carácter coral, ¿no es cierto? Bueno, cuando hablamos específicamente de canto coral, señala Leschy, tenemos que ir a Esparta. Observen ustedes los distintos escenarios biográficos, ¿no es cierto?, en donde van apareciendo estos distintos tipos poéticos. Siglo VII a.C., también relacionado con lo puntual. Por supuesto que Píndaro no es espartano, pero el inicio de la poesía coral pareciera ubicarse en Esparta, ¿no? Y otras cositas que yo anoté que me parecieron interesantes como para no olvidar, esto de cuando hablamos de la competencia puntual a la que se refiere Leschy,
Dicen, las cuerdas hay que ponerlas en relación con Apolo y con el culto apolíneo. En cambio, la flauta nos lleva al orgiástico, es decir, la relación con Baco o lo dionisíaco. ¿Sí? Bueno. Perdón, tengo una duda respecto a eso de curiosa. Sí. En la parte más puntual latina en cuanto a bajo, ¿hay algún instrumento que, o sea, hay como testimonio de... Mira, nosotros cuando vean el Carmen 64 de Catulo, Catulo se lanza. Igualmente, lo que ustedes van a ver en el práctico está directamente relacionado con el epíon de Teseo y Ariadna, ¿no? En realidad es simplemente la explosión emocional de Ariadna que está abandonada, ¿no es cierto? Pero en la última parte de ese poema, cuando Dioniso la rescata y la eleva, aparece una cantidad de instrumentos cultuales que habría que ver si Catulo no hace una especie de síncresis con lo que ya nos había mostrado, que es muy semejante en el Carmen 63 dedicado a Atis. Ahora les voy a mostrar una serie de instrumentos. Y él habla justamente de lo que son los panderos, habla por supuesto de las flautas, pero no nos olvidemos que lo dionisíaco como culto entra de afuera y los romanos en su momento también lo prohíben. Por supuesto que existe un nombre primitivo para este dios que es Liber. Yo creo que los instrumentos son los mismos, yo no creo que haya otros instrumentos. Y habría que ver qué es lo que vio Catulo. Cuando uno se piensa que él tuvo ocasión de ver durante el tiempo que estuvo en Bitinia, haciendo parte de sus ejercicios como caballero romano, que era, por ahí pudo haber tenido algún tipo de contacto, pero no hay mucho. Tendríamos que preguntarle a Sergio a ver qué opina sobre la cuestión de los instrumentos romanos, porque te diría que instrumentos aún griegos son siempre del Asia Menor, son instrumentos orientales, y aún la palabra elegida está directamente relacionada con una flauta, con el nombre de una flauta, que esa es una interpretación, ¿no es cierto?, de alguno de los críticos. Esto de que las cuerdas en relación con Apolo pareciera ser que acá se cumple, y la cuestión de las flautas con Dioniso, que la flauta es mucho más primitiva que un instrumento de cuerda. Es el primero de los instrumentos, como dice el propio Lucrecio, ¿no es cierto? Pues hay otras cosas que señala Levi que a mí también me parecieron interesantes. Él, cuando habla de la lírica, dice, si pensamos en las divisiones antiguas de la lírica, también tenemos que pensar en el jambo y en la elegía. Es decir, que él también mete adentro de esta clasificación la poesía yámbica y la poesía elegíaca. Y lo que dice con respecto a esta poesía yámbica, que está directamente relacionada con puntos de la fertilidad. Y como en general todo punto de fertilidad es apotropaico. ¿Qué significa esto? Que lo que se busca es quitar la maldición. Por eso es que el tipo de lenguaje que se utiliza es de grueso calibre, tenés por ahí algo que hasta podría llegar a ser casi pornográfico, ¿no? El hecho de quitar lo que nosotros vulgarmente diríamos la mala onda y qué sé yo, poniéndote, no sé, yo creo que siempre lo dije, cuando éramos chiquitos, chiquitas sobre todo, vos, porque vos sos muy chiquito todavía, pero ¿qué le ponían? ¿Qué te ponía un bebé? Igual sí, la pulsera. La pulsera roja, pero ustedes no saben, eso es lo que vino después. Alcanfor
aparte, te ponían un cuernito, que era en realidad como un pene. Un falo chiquito. Un falo chiquitito, rojo. Te lo ponían acá, te lo ponían. Yo recuerdo de haberlo tenido, el cuernito, te lo ponían. Por lo tanto, entonces, eso lo muestra muy bien Catulo en el Carmen 61, cuando les tiraban nueces y decían vulgaridades, y qué sé yo, durante la deductio y todo esto, que es el de, al decir todo esto, buscas que la pareja sea fértil, ¿no? Entonces, eso de ahí el por qué la poesía yámbica es una poesía de grueso calibre, podríamos decir. La relación con el culto de Deméter. Y después, bueno, por supuesto, la elegía, la relación con el lamento, que esa es la opinión en boga, dice Leski, recuerda el verso 77 de Horacio que nosotros hemos visto. Y algo que me pareció muy interesante, que no debemos olvidar, bueno, por supuesto habla de Élego, con sentimiento de lamento, el canto fúnebre, que así aparece en Eurípides, que es quizás de Oriente, ¿sí? Y dice que el Egeion en Critias, siglo V a.C., designa con esa palabra ya de por sí al pentámetro. Es decir, que la asociación de este nombre, el Egeion, con el tipo métrico, tiene, como ustedes pueden ver, una antigüedad bastante importante, ¿no? Así que, bueno, me parecieron que estas cosas vienen bien, porque uno siempre entra en conflicto con respecto a qué pasa con la poesía lírica y estos tipos, ¿no? Yo les puse acá, esto que no identifica, que les decía la musa, podría tratarse de Erato, que es la musa de la poesía lírica. Pero, qué sé yo. Después nada, ven que yo les decía, con respecto a este sustantivo, fíjense como las dos posibilidades de enunciarlo. Y esto último está entre los versos 84 y 86, que es en lo que nos habíamos detenido. Bueno, posibles contenidos de la poesía lírica y de ahí sus posibles especies, en coral y monódica, relacionada con el himno, el epinicio, es decir, el canto de la victoria, que es la referencia, por ejemplo, al puje y al caballo, y la simposíaca, ¿no? La simposíaca relacionada con el vino y el amor, ¿no? Bueno, nada, y se terminó Horacio con esto, fíjense. Yo les quería mostrar, a ver si veo bien, ¿dónde es que lo tengo? No, tengo que salir de acá, lo tengo por aquí. Lo de los instrumentos. Acá está. Yo tenía hecho esto de antes, instrumentos orientales, pero en realidad varios de estos instrumentos pueden tener no solamente un origen griego, sino un origen medio oriental, ¿no? Este es el ablos, que tiene, ¿no? Es como esta suerte de flauta doble, que yo les busqué también otro, ¿no? Esta está muy linda. Esta es muy bonita, esta imagen, ¿no? Vamos a ponerla así se ve toda, ¿no? Es decir, muy bella esta imagen, por cierto. Y después tenía una cítara, que es distinto, por cierto, la cítara de lo que es la lira, ¿no? Por acá tenía, bueno, esto después se los voy a mostrar.
cuando ustedes me preguntaba Male, bueno, fíjense, Cibeles tocando el tímpano, ¿no? El tímpano es precisamente esa suerte de tamboril, ¿no? Ya veremos esto cuando trabajemos el Carmen 63 de Catulo, donde él hace una descripción de esos instrumentos sonando que parece el mugido de un animal, ¿no? Realmente es muy impactante. Después, a ver, una lira griega. Después les voy a mostrar, bueno, está en un vaso, ¿no? Que ustedes lo vean. A ver cuántas cuerdas tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La de las 7 cuerdas, que está después, esto entra desde Platón en adelante hasta llegar prácticamente a la Edad Media. Ahora que estoy revisando una tesis doctoral de la de Caro, ella pone toda la relación, por supuesto, de pensar la lira como si fuera precisamente el universo, ¿no? Se piensa que fue el propio Mercurio el creador mítico, ¿sí? Y también se habla de la lira de 8 cuerdas, no solamente la de 7. Por supuesto que el número 8 está asociado también con el universo. Y esta es muy bonita, la lira homérica, que la llaman hormiguita, en realidad hormiga, formilis. Y parece la carita de una hormiguita, ¿no? Es muy bonita. Es muy bonita con esos cuernitos. Muy bonita. Bueno. Ahí está, miren. No sé por qué está, por qué decir. Es muy linda. La lira homérica, ¿sí? Bueno, muy bien. Y después, nada, estos son otros instrumentos orientales que, bueno, también los menciona Juvenal en sus sátiras cuando él le da con un caño a aquellos que proceden de la parte oriental y que explotan demográficamente en Roma, ¿no? Bueno, gente, hasta acá nada más con respecto a Horacio, la presentación de muchas de las cosas que vamos a ver este año. Y bueno, y entonces ya vamos a empezar con Lucrecio, que va a ser nuestro primer texto, ¿no? Yo lo que les traje, que ustedes pueden, por supuesto así lo van a encontrar en el campus, yo lo que hice fue, si se fijan, hay dos documentos. Uno en el que les puse el pasaje que nosotros vamos a ver, respetando la portada, el hecho de que nosotros tomamos en consideración para nuestro libro esta edición de Bailey, que está por supuesto en el instituto, es la edición de 1947. Me encontré el otro día buscando cosas de Mónica Gay, que ahora vamos a ver por qué es que menciono a Mónica Gay. Me encontré que ella, que es una lucreciana de primer orden, es la que hizo el Oxford Reading. Es el Oxford Reading, sí, es el Oxford Reading. Sí. Dedicado a Lucrecio. Ella tiene otras obras dedicadas sobre todo a la poesía didáctica, que es eso en donde nosotros ahora nos vamos a enfocar, ¿no? Fíjense que en ninguno de estos cánones que hemos repasado, lo que ha dado Horacio, lo que hemos visto en Lecky, podríamos ver en otros historiadores de la literatura, en ninguno coloca la poesía didáctica dentro de un subgrupo mayor, podríamos decir, un grupo mayor. Ahora vamos
separadamente el libro quinto de Lucrecio. Así como Campbell, que vimos el año pasado, que yo se lo mencioné, Campbell edita el libro quinto en el año 2000, Mónica Leigh edita, a ver, el de ella es, creo que en el 2008, tontamente yo no puse acá la fecha de Mónica Leigh. Libro quinto. Así que ustedes lo pueden también se lo pueden bajar. Y lo que señala en ese libro la ley es que ella va a tomar la edición de 1922 de Bailey. Bailey tiene varias ediciones de Lucrecio, una a fines del 19, que sería muy joven, Bailey, después la de 1922, esta de 1947, que está en 3 tomos, por supuesto porque tiene traducción, comentario, es poderosísima esta edición que está en el quinto. Y luego hay otra edición, ¿te acordás que vimos una de los 50? 50, sí. Una cosa así por ahí. Pero me parece que no es tan extensa como esta. No, es simplemente el texto pegado de Oxford, las ediciones comunes y corrientes de Oxford. ¿Por qué? Es que yo lo puse en dos documentos distintos, porque en esta yo les agregué, les coloqué estos versos que nosotros vamos a ver, algunos más, porque lo que a mí me interesaba es que ustedes tuvieran el aparato crítico. El aparato crítico. ¿Quién está haciendo filología latina? Vos está haciendo, nadie más de acá. Carolina, pero ¿quién? Carolina, que viene los viernes. Sí. Bueno, para el resto de la comunidad, este es el aparato crítico. Ya alguna vez deben haberse, cuando ustedes se encuentran lo que se llama una edición crítica, se encuentran con esto. ¿Por qué se dice una edición crítica? Porque tiene un aparato crítico. ¿Qué es este aparato crítico? La suma de las variantes, podríamos decir, y que a partir de estas variantes también uno puede reconstruir cómo es la estructura de los códices, ¿no? Lo que se llama vulgarmente el stemma codicum, ¿no es cierto? Y yo quería que ustedes lo vieran, porque ese libro se lo pueden bajar, si lo quieren. El nuestro no se puede bajar, No sabemos quién lo puso, pero lo puso. Pero está. Nosotros no fuimos. Y ahí los chicos hicieron un buen trabajo en lo que es la estructura de la transmisión textual. Y en este libro de Mónica Leigh, que yo les digo, del libro quinto, ella lo hace muy bien, muy sucinto, y entonces uno tiene ciertas ideas. ¿Por qué se los agregué? Porque yo siempre en el 4 comienzo a mostrarles que es una edición crítica y que nos vamos a encontrar a veces con variantes, ¿sí? Con variantes. En este caso, a mí me pareció importante porque en el segundo verso que vamos a trabajar nos vamos a encontrar con un posing, ¿no? Con un posing, que quiero que lo vean, que está entre corchetes angulares. Y justamente en el aparato crítico, lo que se nos dice que ¿quién lo agrega? Lachmann. Lo agrega Lachmann. Lachmann agrega y hace todo tipo de conjeturas. Bueno, no nos olvidemos que el método de Lachmann, de Karl Lachmann, lo hizo sobre el texto lucreciano. El método de Lachmann, el método lachmanniano, se hace sobre el texto de Lucrecio, ¿sí? Pero Lachmann mete mano, que da calambre, eso se lo puedo asegurar. Y había ahí, así como había una competencia entre los instrumentos musicales en la antigua Grecia, había una competencia entre quién sacaba el primer Lucrecio. Yo creo que eso se lo comenté, ¿no? Es decir, la escuela germana frente a la escuela inglesa, representada por Munro, y Lachmann le gana de mano. Y lo edita en 1850.
Y el de Munro aparece en los 60, 60, por ahí, por el 60 y pico, pero el de Munro tiene otra dimensión también, Sí, la versión, porque el tipo Exactamente. hace un comentario previo, Comentario espectacular. es espectacular, tiene traducción, todo se puede bajar, La reconstrucción del códice. La reconstrucción del códice, lo que es eso, la transmisión que hace Munro es una cosa feroz. Y dice Bailey. Es más científica que la de Lachman. Sí, Lachman es Lachman, tipo, a ver, se apura. más policial la cosa. Claro, La de Munro es más científica la reconstrucción. Totalmente. Sí, Y Bailey dice, después de la de Munro no Sí. tendría que haber aparecido ninguna edición más. Ahí se cerró el grifo con respecto a Lucrecio. Lo interesante es que nosotros vemos acá la esencia misma de la transmisión textual que ustedes pueden encontrar en Retrolibro, en cualquier lado, ¿no es cierto? Que hay dos códices, que es el oblongo, el oblongus y el cuadrato, por eso Ocum, y son carolingios, como la mayor parte de todo lo que hemos heredado, ¿no? Por supuesto que lo que creen, y eso lo dice la Gay, que el arquetipo tiene que haber sido del siglo IV, más o menos. Y después, fíjense, ven esto, que dice Ital, igualmente con este nombre Marulus, ¿qué más? El Pontanus, por lo menos acá aparecen Marulus y Pontanus. Son los italianos que después que se descubre el manuscrito, que lo descubre el Pocho Bracciolini, allá en 1417, en Maguncia, empiezan a reproducir ese códice que encuentra Bracciolini y aparecen los itali, ¿no? Los itálicos, de los cuales Marulo y Montalvo son dos de Lamino también. Lamino. Y todos ellos se editan entre el 15 y el 16, piensen ustedes. Ese es en línea general. Después, ven acá esta L, esto lo dice justamente la Gay, que esto, la L minúscula la impone Bailey. Se refiere al Laurentianus. Sí, se refiere al Laurentianus. Y creo que no es tan difícil la transmisión del texto de Lucrecio. Hay ahí algunas páginas, uno se queda, que también se suman a la primera tradición del ocuno, ¿no es cierto?, de los globos y de los cuadrados. Pero nada, esto es una cosa simple para que ustedes vayan como iniciándose en esta cuestión de qué es enfrentarse a un aparato crítico, ¿no es cierto? Y que ahí uno saca... Bueno, y marca también que justo uno que no vemos, pero que cambia la palabra babilónica con babilónica en el 77. Sí. Bueno, justo igual es uno que no entra, pero está también. Acá no nos vamos a encontrar con cosas tan raras, pero miren esto sí lo vamos a encontrar. ¿Ven? Este álbum, porque Lachman lo que le pone Albor. ¿Por qué? Si algo es una forma arcaica que evidentemente Lucrecio la pone a propósito y el tipo te pone mano y te la cambió porque se le dio la gana, ¿no? Pero eso, como siempre te decían, no hay nadie mejor que un copista que no sepa nada, porque sabés que ese tipo va a copiar fielmente. No hay nada peor que un copista docto, Claro. porque el tipo va a meter mano y ahí ve lo de Lachman. Ese albus es una forma que aparece en Nevio, en Pacubio, eso la nota lo señala la Gay, y justamente Lucrecio lo que hace es cimentar la relación con la tradición
Y este chabón cambió algo por algo. Mamita querida, qué horror. Bueno, van a ver ustedes el porqué también de esto. Porque es la última palabra del exámetro. Y al ser la última palabra del exámetro, posiblemente no se vea bien. Entonces ahí empiezan las conjeturas, ¿no? O digamos que se profundizan las conjeturas. Pero ¿se acuerdan que esta es una palabra que nosotros hemos visto en Suetonio, en Salustio el año pasado? ¿Ah? Bueno, nada, unas cositas nada más para que ustedes vean estas cuestiones. Bueno, vamos entonces vamos a iniciar el trabajo con... Yo lo que hice, yo le subí una cosa y después me di cuenta que se los cambié, porque fui haciendo más, le fui marcando un sinnúmero de aliteraciones que van a ver ustedes cómo se van reforzando, ¿no? A lo largo de este pasaje. Vamos a decir unos minutitos y cortamos, ¿no? Porque ya venimos una hora larga, ¿no? La cuestión del género. ¿A qué género pertenece la obra de Lucrecio? Eso es un gran debate. Eso es un gran debate. ¿Es una poesía épica? Si nosotros nos basamos en lo que dice alguien como Horacio, Homero determinó que el exámetro dactílico había que utilizarlo para exponer no sé, los combates de los jefes y las tristes guerras, como él dice, de los reyes, ¿no? Bueno, pareciera ser que Lucrecio sí utiliza el exámetro dactílico, pero no pareciera que está reproduciendo eso. Entonces, una de las cuestiones que más se ha debatido, y creo que desde la antigüedad, y que quienes hoy estuvieron en el práctico que dio Martín ya lo empezaron a ver, es el problema de la poesía didáctica. ¿Existe o no la poesía didáctica? Bueno, Martín le subió un artículo, en realidad un capítulo. Ustedes lo tienen eso en el campus, en la parte de práctico. Vieron que yo les subí un montón de cosas en la parte de teórico, en la parte de práctico está el texto de la geórgica, y hay un capítulo escrito por el propio Martín acerca del género didáctico. ¿Sí? Hay una serie de cosas, a ver si esto chino pasa, una serie de textos que también podemos rapiñar. Yo me encontré con uno que me pareció fantástico, aparte de los ya tradicionales que teníamos, que los menciona Martín en ese capítulo. Es un capítulo de un libro que se llama Debates en Lenguas Clásicas, ¿sí? Es el tomo 2, que había estado coordinado por Alicia Schnips. Pero ahí seguramente Martín lo menciona, ¿no? A este señor, que todos consideran que es uno de los que mejor ha trabajado, ha problematizado la cuestión del género didáctico, que es Alexander Damsel. Ese libro está en el instituto, pero también se lo pueden rapiñar. No del instituto, pero lo pueden bajar. No roben las cosas de mí. El libro es él trabaja acerca de la crítica de la poesía didáctica. Voy a poner
ya con esto ustedes pueden buscar él trabaja cuatro ensayos incluye en este libro que son Lucrecio, Virgilio, no, son 3. Hay otros que piensan en 4 porque incluyen a Manilio, que es el poeta que trabaja Martín. Lucrecio, Virgilio y Ovidio, 3. Y uno dice, bueno, Lucrecio evidentemente de Rerum Natura. Cuando pienso en Virgilio, ¿en qué? En Geórgica. Algunos piensan también en esos poemas considerados pseudo-virgilianos, el Aetna, por ejemplo. ¿Y en Ovidio qué? ¿En Ovidio qué? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Conocen más o menos algunos de cuáles son los poemas de Ovidio? Ars Amatoria. Ars Amatoria, ¿no? El Ars Amatoria. El Ars Amatoria. Pero hay otro. Este señor que yo les dije que me encanta, me encantó, lo que él, uno lo tiene por otras cuestiones también a este señor. Este libro de Dalser es del 96, para que ustedes se den más o menos una idea cómo la gente va laburando, ¿no? También este libro de Tuchel, si es que se dice así este señor, también es del 96. Miren ustedes, los dos sacaron sus libros en el mismo momento. ¿Y saben qué? ¿Cómo se llama este otro libro de Tuchel? Epic Lessons, lecciones épicas, y dice una introducción a la antigua poesía didáctica, y el tipo hace la fusiona los dos problemas, y les pongo para que también ustedes se lo puedan bajar, está buenísimo, buenísimo. Epic Lessons. Y él hace la fusión entre la épica y la poesía didáctica. Porque el cuestionamiento es, Dalsen así comienza diciendo, ¿no? Tenemos que ponernos a pensar qué significaba la poesía para los antiguos. Si pensamos que se considera que Homero era el gran maestro, ¿no es cierto?, de la sociedad, transmitiendo cuáles tienen que ser las costumbres, los comportamientos, etc. Entonces, lo que hace este hombre en Epic Lessons, fusiona los dos problemas. El problema de la poesía épica y el de la poesía didáctica, si verdaderamente existe. Y divide la historia de la poesía didáctica en 6 etapas. 6 etapas. La primera, directamente relacionada con lo oral, y ahí a quién pone, a Hesíodo. Porque lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es los trabajos y los días. Y también a los filósofos presocráticos, a Parménides y fundamentalmente a Empédocles. Empédocles hace sus perificios en hexámetro dactílico. Y lo que uno tiene que pensar, que Lucrecio tiene su fuente, no solamente en Epicuro, que consideraba que los poetas eran una manga de chantas, en Empédocles también. Fundamentalmente, no se crean que no, habla de esa primera etapa. En la segunda etapa, este hombre habla de los helenísticos, por supuesto, que son manualísticos. En la tercera fase, Cicerón y Lucrecio. ¿Por qué Cicerón? Cicerón pretende hacer una traducción de Arato, y que es una astronómica, el conocimiento de los astros. Lucrecio, por supuesto, que les pasa el trapo a todos, porque junta todo esto,
Y en la cuarta fase pone a Virgilio y a Ovidio. ¿Y saben qué pone en Ovidio? Los factos. Claro, fácil. claro. Sí. Los Enseguida. factos. Tuchel pone los factos, que el otro día nos estábamos... ¿Dónde ponemos a los factos? Decíamos con Nico. Bueno, nosotros ¿Qué ponemos a los factos? ¿Qué decimos que es los factos? Para cómo el tipo le escribe en exámetro, en dístico elegíaco. ¿Qué Me decimos? acuerdo que cuando yo había hecho el latín 1 habíamos visto un poquito de los fastos, si no me equivoco. Después vamos a poner un chiquitín de los factos. Sí. Que era cuando cuenta la parte de cuando Marte vio la cosa. Eso siempre lo hacía María Silvia. Es maravilloso, Sí. maravilloso. Ahora vamos a poner otra Recuerdo eso, violación, que es la de Céfiro que vio la Cloris. Y que después eso lo va a utilizar Botticelli en la alegoría de la primavera. Entonces pone a Ovidio este hombre en los factos, por supuesto el ars amatoria, ¿no? No, en la quinta fase pone el ars poética de Horacio y el ars amatoria de Ovidio. Y en la sexta fase ya son poetas imperiales, ¿no es cierto? Que hace 3 poemas didácticos dedicados a la caza, a la pesca, a la navegación en nemesiano. Ajá. Bueno, así que, bueno, tienen este panorama. Hay otros 2 libritos de Mónica Gale, y hay otro que menciona Martín en su capítulo. Este también está en el instituto y también se lo pueden bajar, es el de Catalina Boll. Ella también incluye a Manilio. La poética de la poesía didáctica, de la didáctica latina, The Poetic of Latin Didactic. Y pone Lucrecio, Virgilio, Ovidio y Manilio. La Volco. Tenés que decirle a Martín que no te spoile más el práctico, porque todo esto lo dijo hoy en el intro. Claro, pero imagínate que esto es lo interesante. Esto es lo que hace. Dalsel dice una cosa que me pareció magnífica. ¿Qué es el género literario? Es la conexión con los otros géneros. Eso es lo que determina el género didáctico. Cómo uno, a la luz de los textos anteriores, uno encuentra los límites del género, ¿no? Así que, bueno, ahí lo que hace Martín en ese capítulo, los 4 puntos de la Volco. Y hay otro de la Gale, que es Virgilio sobre la naturaleza de las cosas, es decir, que es una melange entre Virgilio y Lucrecio. Las geórgicas son Lucrecio, en parte. Y que yo tenía en casa, y que ustedes también están en el instituto, porque esto es lo que se sacaba antes de la colección Saberes, esto es viejito ya, que es enseñar y dominar las estrategias preceptivas en Roma, ¿sí? Que está editado por Elizabeth, de Caballero del Sastre. Ella era la directora en ese momento, 2007, y Alicia Schnips, ¿no? Y acá yo le pregunté a Martín si es que esto estaba digitalizado, porque acá tienen lo que está buenísimo, que yo se los recomiendo. Yo le voy a insistir a Martín, es la introducción de este libro, y hay un capítulo de Lele del Sastre, que se llama Didactismo y Poética en Rerum Natura. Y después hay otro de Martín. Hay otro de Martín que es de Manilio y la enseñanza de las estrellas. Así que si se consiguen este librito, tienen algunas cositas para ver. ¿En qué momento él comienza a desarrollar lo que es esta sucesión de las estaciones, ¿no? La sucesión de las estaciones. Ese además es un pasaje muy bonito
inspira, como les decía, la alegoría de la primavera, o la primavera, como le llaman otros, de Sandro Botticelli. El texto de Diomedes es un gramático tardo antiguo del siglo IV después de Cristo, en una ars gramática, Diomedes, él habla también de del género didáctico, ¿no? Hoy seguramente con Martín vieron, todo el mundo cita eso, a Servio, como el comentario, en el inicio del comentario a las Geórgicas de Virgilio, él señala qué significa un texto didactálico, un texto didáctico. Y Diomedes señala lo siguiente: él habla de distintos tipos de genera, ¿no? Habla del genus imitativum, y ahí por supuesto que él habla de lo trágico, lo cómico, y lo satírico. Miren ustedes la clasificación que hace, ¿no? Cuando pensamos en un genus imitativo, evidentemente lo que estamos pensando es evidentemente en la mímesis, en ese concepto aristotélico fundamental para Aristóteles. La literatura es imitación. Por eso la referencia que hace a Empédocles, dice, no podemos considerar a Empédocles igual que Homero por más que usen el hexámetro dactílico, ¿no? Eso dice Aristóteles. Después fíjense el genus enarrativum. Ahora después nos vamos a detener. ¿Qué es esto de la enarratio? ¿Sí? La enarratio. Este genus pone acá, por supuesto, lo estrictamente narrativo, lo sentencioso, y acá, en esta otra rama, habla de lo didáctico. Es decir, que acá coloca a Diomedes. La profesora del Sartre también menciona esto, más o menos semejante en su capítulo, ¿no? Y después se habla de un genus comune. Y acá simplemente menciona lo heroico frente a lo lírico. Miren ustedes dónde aparece lo heroico frente a lo lírico, ¿no? Esta es una clasificación que hace Diomedes en el siglo IV. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo explicamos esto de qué es lo narrativo? ¿No? Entonces me fui a buscar, a ver, distintas implicancias de esto. Y justamente, una enarratio es un desarrollo implícito, un comentario. Eso es la enarratio. Quintiliano, que nunca falta, Quintiliano, el 142, es eso, justamente, un desarrollo, ahí está, no entendía mi propia, cómo había tomado yo lo que dice en el OUL, por ejemplo. El desarrollo implícito, el comentario, eso aparece en Quintiliano. 142. Lactancio. Piensen ustedes, Lactancio es plena época constantiniana.
es muy interesante porque las narraciones van a ser muy abundantes en los padres de la Iglesia. Agustín tiene narraciones múltiples. Entonces, los cristianos, ¿no es cierto?, se valen de las narraciones para sus propios comentarios. Para Lactancio es una enumeración detallada. En Séneca también aparece este concepto de narratio, con otro sentido absolutamente diferente. En Séneca, en una de sus epístolas, dice: la acción de escandir sílabas, esa es la narratio. Ustedes, las concepciones disímiles de esta palabra. Oule, no estoy inventando. El narrator, que explica el detalle, eso aparece en Aulogelio. Como ustedes pueden ver, observen de qué épocas, ¿no? Más o menos coincidentes. Quintiliano, bueno, ya época imperial, época de los Flavios. Lactancio ya mucho más adelante. Tenemos que hablar del siglo IV, comienzos del IV. Gelio es también de época imperial, de época Flavia, no, ya época Trajana, ¿no? Sí, Adriano por ahí. Adriano, sí, ya es de época de los Antoninos. De los Antoninos. El narrator es el que explica el detalle. Y lo en narrativus, que acá por supuesto está el neutro porque Lenus es neutro, también que expone el detalle. Y así es como aparece en Diomedes. Entonces, es una exposición detallada. Una exposición detallada. Y por supuesto todas estas palabras comparten por supuesto su base con el verbo enarro, que es decir explícitamente, informar con detalle, así aparece ya en Cicerón, en Livio, y Quintiliano le da una vueltita de rosca más al verbo enarro. Dice que es explicar, interpretar, comentar. Entonces, claro, no por nada me pone lo didáctico en el genus de narrativum, porque lo didáctico presupone, y esto lo deben haber escuchado quienes estuvieron esta tarde con Martín, presupone esta ficción de un hablante que es un maestro y de un receptor que es un discípulo, a quien hay que enseñarle un saber, en el cual ese maestro representa una autoritas, tiene un saber, que por supuesto en Lucrecio ustedes saben quién es este Memio, ¿no? Este Memio que no le fue muy bien en su carrera política, ¿no? Y sin embargo terminó comprándose el espacio que había pertenecido al jardín de Picú y lo hizo bolsa. Así que, ¿por qué razón le habrá dedicado Lucrecio a Memio? No lo sabemos muy bien, no sabemos muy bien qué pasó con él. Es una especie de gran bárbaro romano. ¿Quién? Memio. Lucrecio, no me digas que es un gran bárbaro. Digo porque... El camino es la ventana. No, porque digo, en este sentido de enseñar algo... A los políticos, ponerlos en vereda, no nos olvidemos que que el texto lucreciano es producto del peor momento del liquidium, ¿no? De la sociedad romana. Es el momento de las guerras civiles y posiblemente el texto lucreciano ya de por sí en ese himno inicial donde le dedica a Venus, él que no cree, o posiblemente creía en los dioses, pero no creía que los dioses pudieran intervenir en la vida cotidiana de los seres humanos, lo que él considera que Venus tiene la capacidad de apaciguar los furores de Marte, con lo cual es la alegoría de la búsqueda de la paz.
¿no es cierto?, en una sociedad que estaba destruida por la guerra civil. ¿Qué habrá pasado con Lucrecio? Parece ser que los epicúreos, que esto se los dije el año pasado, estaban más cerca de los populares, entonces hay un problema político. Hay un problema político. Algunos hablan que se han encontrado algunos papiros en algunas de las casas de Herculano, en la villa de los papiros, y que pudieron pertenecer a Lucrecio, con lo cual esa casa parece ser que era de un tipo sumamente poderoso, pero que era un epicúreo y por lo tanto jugaba para el lado de los populares. Entonces, ese suicidio de Lucrecio, ¿habrá sido un suicidio o lo suicidaron? Sabemos perfectamente que el suicidio era incitado. Bueno, suicidate porque, ¿sabes qué? Te vamos a pasar de huello. Entonces, no se sabe muy bien, no se sabe nada de Lucrecio. No se sabe nada de Lucrecio, ¿no? Es un personaje muy oscurecido, por algo será. Sí. Por algo será. Y sobre todo, bueno, el hecho de decir que el tipo estaba loco, ¿no? Ese cuentito de Jerónimo, que el tipo le habían dado una pócima y que se había, parece, no sé, ahora que estamos tan metidos en Apuleyo, parece ser que la Joti se equivocó, porque había una de esos cuentitos, ¿no? Que parece que le quería dar otra cosa y le dio una pócima que al tipo lo enloqueció. Y que ciertas incoherencias, que no son tales en el texto lucreciano, son producto de que estaba medio chifladito. No hay incoherencias. Si hay repeticiones, tiene que ver con el género didáctico, donde lo que busca es reforzar determinados conceptos, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, podemos pensar que esto es una ficción de un maestro que le está enseñando a un alumno, que eso es en definitiva el ABC del género didáctico. Ahora, que Lucrecio se posiciona con su saber en relación con las tradiciones pasadas, sin lugar a dudas. En su poema lo incluye Homero, lo incluye a Enio, con lo cual pretende hacer partícipe su poema de lo que es la gran tradición épica, ¿no? Y a pesar de que nosotros vamos a encontrarnos en este pasaje, yo lo elegí, pude haberlo empezado un poquitito después, pero elegí estos versos que además van a tener como una suerte de vuelta en el final de este pasaje, se vuelven a repetir, pero me interesó sobre todo este primer verso que puse en esta sucesión, por el hecho de que él combina, mixtura, suma dos versos que me parece que están en la clave de lo épico y de lo didáctico, y de lo épico, ¿no es cierto? Dice docere y dice vincere, que nosotros lo tradujimos como convencer. Algunos por ahí buscan traducirlo por ahí de otra manera. Les digo que la traducción de la Gay es bastante libérrima, y hay palabras que no traducen. Ya les voy a decir cuál. Acá nosotros pusimos convencer, pero yo cuando lo volví a mirar el texto, te da cosita esto de que pongas el verbo docio y el verbo vulco, porque ahí está la clave de la didáctica y también de la épica. No deja de hacer uso, no metanforiza sin apelar a imágenes épicas. Cuando habla de la batalla, por así decir, de los átomos hasta que logran fusionarse para poder hacer que la cosa emerja, son como dos ejércitos, ¿viste? ¿Te acordás? Sí, era maravilloso. Es maravillosa esa imagen en el libro segundo. Que es lo que uno ve, ¿no? Ustedes deben haber visto así a través de la luz
¿no? De un rayo de luz que pasa con los ácaros o con el polvo. Esta imagen que toma Lucrecio en el libro segundo para hablar del combate. Así es como combaten los, por así decirlo, los átomos, ¿no? Bueno, este pasaje que vamos a empezar a ver está dentro, si mal no recuerdo, fíjate, yo no lo traje porque traía tantas cosas, creo que está dentro de lo que es las fases de la luna. Sí. Las fases de la luna. Nosotros lo habíamos puesto bajo ese subtítulo. Y termina en el 750 y luego hay otro tema que está por supuesto íntimamente relacionado, que son los eclipses lunares y solares. Por supuesto que el libro quinto, que el año pasado estuvimos trabajando con el libro quinto en la parte antropológica, es el libro más largo de los 6. Eso es una de las cosas que dice, bueno, ya lo borré, Peter Tukey, acerca de que lo didáctico se caracteriza porque todos los textos no son muy largos. Dice, Lucrecio es uno de los que inauguraría una épica didáctica fuera de estas características, ¿no? Bueno, no solamente él, si pensamos, si él mete a Ovidio con los Fasti, bueno, parece ser que van a hacer una cantidad enorme de libros y quedó trunco, la obra está incompleta. Porque se tuvo que tomar el palo, ¿no? A Ovidio, si no, lo iban a hacer bolsa. Por supuesto que en este libro quinto lo que hace Lucrecio es organizar una cosmología, podríamos decir, y también una antropología. El prólogo del libro quinto es, por cierto, uno de los más bellos a lo largo de toda la obra, que es cuando él compara a Epicuro con todos los héroes mitológicos y considera que Epicuro es más grande que el propio Hércules, ¿no? Entonces ahí también advertimos esta fusión, esta necesidad que tiene Lucrecio de fusionar lo épico mitológico con un saber que en lo cosmológico, bueno, Empédocles es su maestro y bueno, Epicuro por supuesto que transmite todo el sistema. Bueno, gente, lo que él va a decir en estos dos primeros versos, que van a ver que se vuelve a repetir casi por una suerte de recomposición en el final de este pasaje, tiene que ver con lo que está de alguna manera con un orden fijo y determinado. Esas estaciones se van a suceder de esta manera. ¿Sí? Bueno, si quieren vamos leyendo. Bueno, esto ya prácticamente ustedes lo pueden ver en la parte de abajo, que yo puse una de las notas. Miren, esto es un recurso muy arcaizante. Esto lo señala Mónica Gay. Esto es lo que se acuerdan que hablamos de prodelición. Ven que yo lo puse acá en la nota. En lugar de colocar difíciles, ya directamente hace caer la E y produce es una suerte de sinalefa, obviamente, pero que se llama específicamente prodelición. Mantiene la E del adjetivo y hace caer la E de la tercera persona del singular del verbo. Bueno, van a ver ustedes que hay algunos versos que yo hice la métrica, en otros no. Es un poco para que ustedes la ensayen. Este era un verso donde no habíamos recuperado esta
esta licencia poética que es la predilección, y por el otro lado, tal como le puse acá, presenta una cesura trocaica. Tengo una duda sobre Sí. ¿Hay algún recurso digital donde uno pueda chequear precisamente que está bien? Porque Sí, hay uno que está en esos links de interés que tiene la página del instituto, y ahí está la métrica. Es en italiano, es un autor italiano. Sí. Pero bueno, fíjense que yo no marqué el límite de los pies, pero ustedes por supuesto que pueden hacerlo, ¿no es cierto? Yo simplemente les marco algunas cositas, desde ya donde está el ictus, siempre se los marco con esa roja, les marco las cesuras, y bueno, y ahí con verde les había marcado, bueno, es una escenografía como un propiamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Difficulest, ¿ven? Y ahí, acá yo tengo un primer pie, y es evidente que va a ir en esa triemínera. Tenemos una cesura triemínera, ¿sí? Y luego queda clarísima la cesura trocaica. Destaca la palabra ratione, la palabra ratio. Eso es lo que le importa. Y fíjense, este es un verso sumamente importante, porque aparece no solamente la palabra ratio, sino que también aparece la palabra verbum, ¿no? Dos palabras importantísimas. Y como si fuera poco, esto que yo les digo, el docere y el vincere. Acá cierra, por supuesto, esta es larga, ¿sí? Tengo una cenarefa, que por supuesto es largo, vincere, verbis. Fíjense el orden que coloca, ¿no? Enseñar con la razón, convencer o vencer, si ustedes quieren, con las palabras. Es también un poeta épico y también un poeta didáctico. Por eso este verso me parece importantísimo. Es absolutamente metapoético, es ideológico. Y él no dice que sea una cosa fácil, ¿eh? Es sumamente difícil. Es una gran tarea. Es una misión. ¿Sí? Bueno. Este no remite ningún problema, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy fácil. Ordine un posin, tanquerto, tanquerto multa creare, y lo veo para aparecer que es un ictus. Y como ven, ¿no? Bueno, esto que yo les puse, que se los estoy comentando, por supuesto, verbalmente, ¿no? La importancia de este juego de palabras que hace Lucrecio. Y luego nos encontramos también con otra palabra sumamente importante, que es este ordine, ordo ordinis. No es de cualquier manera, la naturaleza no se mueve de cualquier manera, tiene ciertas reglas que se cumplen. El logos. Claro, y que resulta necesario que éstas se cumplan de esta manera. Y observen esto que ya lo habíamos visto antes en el otro documento que les mostré, la página con el aparato crítico, donde este posint, ¿no? Está entre corchetes angulares, que es lo que agregan las manos.
Pero eso es algo borrado en el manuscrito, que no se ve. Puede ser borrado, puede ser que no se advirtiera, o que finalmente por ahí falte la palabra. Ahora, cuando Porque nosotros... si no hay lugar para esa palabra, es como para sospechar, ¿no? Y sí, entonces falta algo. Pero ¿por qué pone posint? Vas a ver después, porque en el final de este pasaje vamos a encontrar también el verbo posint. Es decir, que la conjetura de Lachmann, al ver que prácticamente lo que dice en el final de este pasaje, insistiendo, ¿no?, que ese orden se tiene que cumplir de una determinada manera, vuelve a aparece el verbo posint. Entonces dice, bueno, si el verso es prácticamente igual, entonces mi conjetura es que tengo que incluir el mismo verbo. Tencum, nosotros consideramos que se trata de una proposición adverbial causal, ¿no? Ahí está la razón. Ahora voy para arriba. Simplemente esto, quería que vieran estas notas, pero voy de nuevo para arriba para que no pierdan el texto, ¿no es cierto? Que no es muy difícil, como ustedes pueden ver acá. Digamos que tenemos el subordinante que introduce la causal con presente en modo subjuntivo, no me olvido de eso, y por supuesto que este infinitivo es un infinitivo presente pasivo del verbo creo, un verbo de primera conjugación que modifica por supuesto posing, y es el sujeto multa muchas cosas, y lo más importante es esto que yo les digo, y van a ver por qué resulta tan importante este orden tan quieto, por medio de un orden tan determinado, ¿no? Tan fijo. Yo agregué, nosotros habíamos puesto fijo, Sí. pero yo agregué también la idea de lo quieto como lo determinado. Y que es también determinado las estaciones, la sucesión de las estaciones. ¿Qué es lo que va a comenzar a ver acá, a dar acá? Voy a borrar antes de que esto... Parece ser que antes esto había tenido un marcador negro que lo dejó manchado, ¿ven? Que quedó manchado. Bueno, comienza entonces la sucesión de las estaciones, que algunos lo quieren ver como una suerte. Bueno, el propio Munro, y esa es una notita que nosotros pusimos, hace como una sucesión. Él considera que esta es una sucesión pantomímica, dice Munro, allá por el siglo XIX, ¿no? Y es cierto, porque están todas personificadas las estaciones. Están todas personificadas. Esto que ustedes me dirán, ¿por qué tanto celeste y azul y qué sé yo? Fíjense, yo lo que quise que ustedes vieran son las alteraciones, ¿no? La alteración de las vocales. Observen ustedes la repetición de las E. Y esto que es maravilloso porque tenemos el enunciado de Wellens en el mismo verso, ¿no? La repetición, hasta podríamos decir de la propia raíz. Y algo que es muy interesante, y lo vamos a ver, voy a bajar un poco, ir avanzando en el texto para que ustedes vean por qué Braille también lo he puesto, porque lo vamos a encontrar repetido más abajo. Dice praenuntius, y van a ver ustedes que la preposición prae está en el verso siguiente también repetida. También repetida. Y algo que dice Mónica Gay al respecto. ¿Cómo
Lucrecio, y esto forma parte de su estilo y también tiene cierto carácter arcaizante, coloca las preposiciones en posición anastrófica, es decir, coloca el término antes que la preposición. Bueno, esto es muy fácil, ¿no? La traducción de esto. Dice, van la primavera y Venus. Van la primavera y Venus. ¿Por qué tenemos que traducir en plural? Él pone arranca la acción, ¿no es cierto?, avanzando, viniendo. Dice, la primavera, where is. Dice, it, el singular. Lo tenemos que traducir en plural. Y esto es bastante común en la lengua latina, ¿no es cierto? Que el verbo concuerde con solo uno de los sustantivos. Y dice, el mensajero, ¿no? ¿Quién es ese? El mensajero lo teníamos arriba, es este praenuntius que tenemos acá, ¿sí? Ahora después vamos a ver quiénes son. El mensajero emplumado de Venus. ¿Dónde está emplumado? Pennatus. Pennatus. Y el mensajero emplumado, alado también podríamos haber puesto, de Venus. Dice antes, avanza antes, la precede. En la traducción que nosotros hicimos pusimos la precede, la precede. En realidad la precede, porque está hablando de Venus. ¿Dónde está esto de la precede o avanza antes? Gravetur, y en el verso anterior teníamos ante, que hasta uno podría pensar en una suerte de mesis, ¿no? Es decir, es muy común en Lucrecio que nos encontremos que los verbos compuestos coloque separadamente el preverbio al verbo. Eso es una característica del estilo lucreciano. ¿Y por qué yo puse gravetur y arriba ahí, en ese, lo destaqué con ese color azul? Porque es como una suerte de quiasmo, ¿no? Abre con el verbo, cierra con el verbo. Está como cruzado, los verbos están cruzados y ambos verbos son de movimiento. Bueno, vamos a detenernos, ya prácticamente vamos terminando, para decir, a ver, los dejo con una, vamos a cerrar acá y los dejo con una cosa más bonita. Vamos a seguirla, en la próxima, no se preocupen. A ver cuál es este. Loris, a ver si es este. ¿En la primavera? De la primavera. Está más abajo. Espérate que le voy a poner, si no, voy a poner uno más grande. Así nos vamos. No, miren que tengo uno. Céfiro, Loris de Céfiro, a ver este no es, pero che. Dos más abajo. Acá está, tenés razón, pero no, dos más abajo, uno más, acá está, acá está, se ve lindo, Después vamos a ir deteniéndonos. Esto es lo que hace Botticelli, de influencia neoplatónica. Aún así se considera que la fuente es, todos los que puedan ustedes consultar le van a decir que la fuente es Lucrecio, y después discuten si es Ovidio, si es Horacio, en algunas partes, pero tiene como 2 metros por 3, una cosa así por el estilo, y está en Florencia, en la galería Uffizi. Acá está. Esta es Venus. Esta es Venus. Venus o la primavera, podríamos decir. ¿No?
Venus o la primavera. Pero en la primavera no estaba tan Es esta, ¿no? Aunque esta podría ser Flora también, Sí. ¿no es cierto? Pero esta es Cloris, que Céfiro ¿Será que la está raptando y luego la transforma en Flora, ¿no? Entonces podría ser perfectamente o Flora o la primavera, ¿no? Este personaje. Por eso se habla del misterio de esta obra. Y por cierto, y fíjense cómo la hace a Venus, la hace embarazada. parece una virgen? Sí, Porque está una manito levantada también. totalmente. En el centro, Sí. En el centro podríamos dividir esto perfectamente en tres partes, ¿no? 1, 2, 3, por supuesto Cupidito arriba, que no está por supuesto en Lucrecio. Las gracias, hay una de las odas horacianas del libro cuarto que hablan de las gracias. Y por supuesto este es Mercurio, que es el que viene, ¿no es cierto?, el que preanuncia, El prenuncio. el praenuntius pennatus, que por cierto si uno lo mira, acá tiene como unas alitas, ¿no? Bueno, gente, lo seguimos en la próxima. Parece que una de estas era una dama florentina, real.